minuto de silencio. Esta madrugada falleció un muy distinguido miembro del Colegio Nacional, una persona que además contribuyó enormemente al desarrollo de la medicina, al desarrollo de las instituciones y que tuvo una trayectoria extraordinaria de verdad en temas de salud pública, que es el doctor Jesús Cumate, y les pediría que, siendo esta la primera conferencia, tuviéramos esta atención con él y con su familia. Gracias. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, el Colegio Nacional es una institución pública que tiene diversos objetivos, y uno de ellos es la difusión de los conocimientos que cada uno de los miembros tenemos. Desde que yo ingresé aquí, y gracias al apoyo, a la generosidad de algunos amigos, hemos estado tocando varios temas en unos ciclos que le llamamos los problemas nacionales y el derecho. Siendo este año un año de transformaciones políticas, económicas, sociales en México y en muchos países del mundo, a mí me pareció de la mayor importancia atender a un tema central de nuestro tiempo que mucho está causando problemas en el país, que es desde luego el de la corrupción. Entonces, en este año hemos estado trabajando distintos aspectos relacionados con la corrupción, no entendiéndola como un fenómeno único, como un fenómeno simple, como un fenómeno que solo tiene que ver con un sector particular, que es el de los servidores públicos, sino como un fenómeno que se corta en muchas partes, que se corta por diversas personas. Hemos tratado en otros momentos el modo en que algunas autoridades judiciales de otro país combatieron el fenómeno, luego vimos las condiciones sociales también de esta, pues, mal de nuestro tiempo, o un mal histórico, dirían algunos otros. Después también estuvimos viendo de qué manera la profesión o las profesiones están involucradas y pueden ser un remedio para estas condiciones. Y el día de hoy vamos a tratar una cuestión también muy puntual que tiene que ver con la manera en que las empresas privadas primordialmente están vinculadas con la corrupción o, que es más interesante, pueden llegar a ser un mecanismo de solución o de prevención de este grave problema. Para estos efectos he invitado a 3 personas que de verdad les agradezco muchísimo el que estén aquí, 3 personas, a mi parecer, conocedoras de estos temas, y los voy a presentar en el orden en que van a intervenir de una vez, para después darle continuidad a este encuentro. En primer lugar, a Max Kaiser. Él es licenciado en Derecho por el ITAM. Yo tuve el gusto de ser ya hace algunos años su profesor. Después Max estudió en la London School of Economics, una maestría muy interesante, y actualmente imparte clases de Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM, y me ha dado mucho gusto que haya vuelto a su escuela a seguir trabajando. Max ha estado en distintos órganos públicos, en distintas agencias de combate a la corrupción, y actualmente es el director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es autor del libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México. En segundo lugar, hará uso de la palabra Ana María Sánchez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sinaloa, maestra en Equidad de Género y fundadora de diversas empresas, que actualmente es presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Empresarias y representante de las empresarias mexicanas en la Alianza del Pacífico y en algunas otras organizaciones. Asimismo, es integrante del Consejo Consultivo de la Secretaría de Economía. Muchas gracias,
Ana María, por estar aquí. Y en tercer lugar intervendrá Liliana Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, cursó estudios de posgrado en la Universidad Panamericana en diversas especialidades como Derecho Corporativo, Mercantil y de la Propiedad Intelectual e Industrial. Desde 2003 ella es la directora legal de General Motors para México, Centroamérica y el Caribe, donde pues lleva la parte jurídica de esta región para una empresa tan importante, tan conocida, tan relevante de distintas formas como es, insisto, General Motors. Fue señalada como una de las 50 mujeres más poderosas en los negocios en México y tiene un cargo también muy importante en la ANADE, esta Asociación Nacional de Abogados de Empresa, agrupa un conjunto de abogados de empresas muy importantes, de distintas ramas, mercantil, civil, laboral, etcétera, y ella tiene también ahí un cargo de importancia en esta actividad. Como ven ustedes, se trata de 3 profesionales en distintas actividades, de diversos enfoques, que creo que nos pueden ayudar mucho a entender esta parte del fenómeno de la corrupción desde el punto de vista de las empresas. Como en otros foros, haremos lo siguiente: cada uno de ellos intervendrá cerca de unos 15 minutos con su exposición inicial, posteriormente harán un segundo comentario y finalmente, y por un tiempo prudente, responderemos las preguntas que se hagan para efectos de también ir canalizando sus inquietudes. Como sabemos, terminamos alrededor de las 7:30, una cosa así, para efectos de las respuestas y para también ser pues, cuidadosos del tiempo de todos ustedes. Así que, por favor, Max, adelante y muchas gracias por estar aquí. Podríamos platicar, porque según la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENSIG del INEGI, que acaba de salir hace poco, inseguridad y corrupción son los 2 grandes temas, son las 2 preocupaciones más importantes de los mexicanos, ya muy lejos de otros temas como la pobreza, como digamos, el tema de desarrollo económico, el empleo. En fin, la inseguridad y la corrupción se han convertido en los 2 grandes temas. Pero además se han convertido en los 2 grandes temas porque la gente ya entiende que son 2 caras de la misma moneda. Tenemos inseguridad porque el Estado es débil, y el Estado es débil porque está corroído por la corrupción, ¿no? Tenemos ya ese entendimiento los mexicanos de que pelear el tema de la inseguridad con balas y metralletas es muy difícil cuando el Estado, en todos sus procesos, en todas sus áreas, en todas sus funciones, está corroído por el cáncer de la corrupción. Ya entendimos que son 2 temas relacionados y lo hemos convertido en el tema de la campaña. Este año electoral, el tema más importante, el tema que está en boca de todos, es el tema de la corrupción y cómo se va a resolver, cuáles son las instituciones, las propuestas, las medidas que van a contener el tema, que van a administrar el tema, que van a limitar la impunidad, etc., ¿no? Se ha convertido en el gran tema en la boca de todos. Y como preguntaba el ministro Cosío, la gran pregunta es si se trata solo un tema de servidores públicos, está la corrupción solo del lado de los servidores públicos, o es una ecuación compleja en la que por lo menos hay 2 actores. El sector público, que tiene una serie de procesos, funciones, facultades, etcétera, que debería ejercer para el beneficio público y que cuando lo hace para buscar un beneficio privado, genera un acto de corrupción. Pero del otro lado de la ecuación normalmente hay otro actor, y son las empresas. Es difícil reconocerlo, es duro reconocerlo, pero el mundo empresarial se había acostumbrado a vivir en un sistema en el que era más importante, por ejemplo, para hacer obra pública, era más importante tener una buena agenda de teléfonos con servidores públicos de alto nivel que hacer buena obra pública, ¿no? Es decir, para ganar una licitación en México todavía hoy sigue siendo más importante tener el teléfono de un secretario de Estado que tener una gran compañía que hace obra pública. Lo mismo para vender bienes o vender servicios al Estado. Es mucho más importante la influencia, es mucho más importante la capacidad de interactuar con personas de alto nivel del sector público que vender buenos bienes o servicios. Si ustedes hacen memoria, los
en los últimos 10 años, 15 años, prácticamente todos los escándalos de corrupción, tienen que ver con un tema, una función del gobierno, las contrataciones públicas. Piensen en el escándalo que ustedes quieran, el que ustedes me digan. Odebrecht, la estafa maestra, el socavón, cualquiera de los que les llegue a la cabeza en este momento, Borge, cualquiera de los dos, Borge, Duarte, cualquiera de los dos, cualquier gobernador, todo tiene que ver con el sistema de contrataciones públicas, donde necesariamente están estos dos miembros de la ecuación, que es uno o varios servidores públicos que abusan de su poder para generar un beneficio privado, y del otro lado una empresa, ¿no?, que tiene la intención de o burlar el proceso de licitación o hacerlo más sencillo o generar algún beneficio. Hay algunos datos muy interesantes en esta nueva encuesta que sacó PricewaterhouseCoopers. Trae algunos, se llama encuesta de elites económicos 2018, y hay una combinación de datos que es preocupante, que nos deja ver cómo las empresas habían dejado de lado este tema. De pronto, más del 30% de las empresas encuestadas dijo que el tema de la corrupción y el soborno se había convertido en uno de los temas que generan delitos económicos al interior de las empresas. El 58% de las empresas encuestadas manifiesta haber tenido delitos económicos al interior de su empresa, que genera pérdidas al interior de la empresa, ya sea pérdidas directas o pérdidas derivadas de la mala imagen o pérdidas derivadas de los procesos litigiosos, etc., ¿no? Y sin embargo, solo el 49% de las empresas encuestadas dicen haber hecho un análisis de riesgo al interior de la empresa para saber qué estaba pasando al interior de la empresa. Y peor, el otro dato que es brutal, más del 60% de los delitos económicos cometidos son por gente de la empresa, gente al interior de la empresa. Esta combinación nos permite pensar que las empresas en México no tenían en el radar que los delitos económicos, el tema de la corrupción, era algo que también los afectaba a ellos. Se había acostumbrado ya a este modelo de hacer negocios en el que las relaciones con el poder eran mucho más importantes que el diseño corporativo, las funciones internas de las empresas, etc. Regreso ahora al tema que me parece el tema de más alto riesgo en los últimos años en México, que es el de las contrataciones públicas. En INCO acabamos de hacer un estudio sobre el sistema de contrataciones públicas y nos aventamos a hacer algo que no había sucedido nunca en el país. Con una alianza estratégica con una empresa que se llama Opie Analytics, unos chavos que son unas balas para este tema de diseñar robots digitales. Pusimos a unos robots digitales durante 3 meses a scrapear, yo no sabía que quería decir esa palabra, ahora lo sé, es bajar toda la base de datos y ordenarla de todo Compranet de 5 años, de 2012 a 2017 completita. Son algo así como 700.000 procedimientos de contrataciones públicas completos, son 230 millones de datos, 230 millones de celdas de datos, y es en este momento, porque además lo combinamos con otras 8 bases de datos, es en este momento una mejor base de datos que la que tiene la propia función pública, porque la combinamos con el SAT, la combinamos con el registro de proveedores, la combinamos con el registro federal de contribuyentes, etcétera, para encontrar los distintos elementos que tienen las contrataciones públicas, porque lo que estábamos buscando es ¿dónde están los riesgos? O sea, la combinación de los datos que nos da Price sobre la forma interna de las empresas, con los escándalos que tenemos, con el 450,000 millones de pesos que usa solo el gobierno federal al año en contrataciones públicas, nos daban a pensar, junto con además lo que nos dice la OCDE, el Foro Económico Mundial, el G20, que es en las contrataciones públicas está el mayor foco de riesgo en la relación gobierno-empresas en temas de corrupción. Ahí es donde está, ahí es donde están los mayores problemas. Pues quisimos probarlo, quisimos meternos a revisar por qué, dónde estaban los temas, dónde estaban los riesgos. Primer dato que encontramos que es interesantísimo. El mercado mexicano de contrataciones públicas está concentrado en 30 empresas. El 20% de toda la contratación pública del gobierno está concentrado en 30 empresas. El 80%
de todo el mercado de contrataciones públicas federal está concentrado en 2.500 empresas. Entonces, prácticamente todo el mercado mexicano de contrataciones públicas, toda la palanca de contrataciones públicas del gobierno está en 2.500 empresas. Esos son apenas el 1.9% de las empresas registradas en Compranet, que es la plataforma digital con la que se administra. Entonces, el 2% de las empresas registradas en Compranet administran el 80% de los fondos que se utilizan. Eso fue un primer dato que nos llamó la atención y nos deja ver que, como les digo, las empresas en México, hay un grupo pequeño de empresas en México que por vía de sus relaciones con el poder tienen mucho más beneficios y mucho más capacidad de contratación pública que cualquier otra persona. Segundo dato interesante, ¿cómo se contrata? Hablamos a las 1,000 empresas, que son mucho más del 60%, a las 1,000 empresas que más contratos obtuvieron, y el 71% de los procedimientos a través de los cuales ganaron contratos fue por asignación directa. El 71% de los procedimientos, es una locura. La ley de adquisiciones y la ley de obra establece que las asignaciones directas son excepciones. Excepciones quiere decir que el Estado tiene la obligación de hacer un argumento, de tener una causa válida para utilizarlas. Difícilmente se puede argumentar que en el 71% de los casos hay una causa válida para usar la excepción. Segundo dato que nos preocupó. Tercer dato que nos preocupó muchísimo. Algo que ustedes y yo intuimos, que es que cada que cambia un gobierno, cambian las élites empresariales que contratan con el gobierno. Y lo logramos probar. Si ustedes agarran a las 100 empresas que más contratos obtuvieron en el periodo, en el 2012, lo que ustedes van a encontrar es que controlaban el 42% del mercado de las contrataciones públicas. Es una locura. 100 empresas, 42%. Pero ¿qué les pasó a esas 100 empresas en el 2016? Cayeron al 20%. Y en cambio, las empresas que hoy controlan el 51% del mercado, las 100 empresas que controlan el 51% del mercado, en 2012 solo tenían el 16% de los contratos. Pero encontramos una franja allá en medio que decimos, bueno, ¿por qué hay algunas empresas de estas 100 que sobrevivieron al cambio? 16 y 20, ¿no? Que quedaban ahí. Entonces encontramos un número mágico, que es 73. 73 empresas es el número que nos da para que estén en la lista de 2012, pero ya ninguna de esas está en la lista del 2016. Bueno, resulta que en el 2012, las 73 empresas que controlaban el 31% del mercado cayeron al 1% en 2016. Y en cambio, las que tenían el 2% del mercado en 2012 pasaron al 32%. Quiere decir que, imagínense la combinación. ¿Qué tenemos en México? Tenemos empresas que no están acostumbradas a tener mapas de riesgo, a hacer análisis de riesgo de corrupción al interior. Empresas que, a pesar de saber que tienen un alto porcentaje de delitos cometidos por sus propios miembros, que además sufrieron en un 60% delitos económicos y en la mayoría casos de corrupción. Tenemos además un sistema de contrataciones públicas, que es lo que nos dicen las organizaciones internacionales, el foco rojo más importante para la relación empresas-gobierno, que está altísimamente concentrado, ¿no? Que además usa las excepciones como regla general y que además de todo, cada que hay un cambio de sexenio, hay un cambio de élites empresariales que cambian el gobierno. Imagínense lo que es esto para tanto el gobierno como las empresas. Primero, para el gobierno. ¿Qué implica que cada sexenio cambien las élites? Implica perder todo tipo de inteligencia sobre el tema de contrataciones públicas. Los modelos a nivel internacional de contrataciones públicas que funcionan son aquellos en donde las empresas con las que contrata el Estado son aquellas donde hay menos riesgo de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que ya probaron que pueden construir bien, que entregan a tiempo, que entregan en calidad, que entregan en precio, ¿no? Y se va generando un récord sobre la función que hacen estas empresas junto con el Estado, ¿no? Si tú las cambias cada sexenio, es imposible ir generando un mercado de empresas que le proveen al Estado buenas condiciones. Pero además el Estado contrata con empresas de alto riesgo, porque la mayoría de las empresas, además de que dependen de su relación directa con el poder, tienen pocos esquemas internos de integridad y de gobiernos corporativos que, además de transparencia, generen buenas prácticas, no solo al interior de las empresas, sino en su relación con el gobierno.
Entonces ese es el mundo en el que estamos. Tenemos un problema gravísimo, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Las contrataciones públicas son este foco rojo gigantesco que genera relaciones perversas entre el Estado y el sector privado, y tenemos un sector privado que está mal acostumbrado a que es más importante tener un buen teléfono de un buen secretario que tener una buena empresa que haga buena construcción. Ahora, en el par de minutos que me quedan, ¿tenemos una salida o no? Yo creo que sí, es una salida muy, muy compleja, es una salida de largo plazo, pero es una salida otra vez que está de los dos lados. Por un lado, el Estado tiene la obligación de generar varias cosas. Un nuevo modelo de contrataciones públicas donde la transparencia y la rendición de cuentas sean el centro, ¿no? Un sistema de contrataciones públicas que esté basado en plataformas digitales y no en estos procesos a la antigüita donde el papel sigue siendo la regla general. Necesitamos nuevas leyes de adquisiciones y obras que limiten las excepciones al mínimo posible. En los circuitos internacionales se habla cuando mucho de 3 o 4 hipótesis de excepción que deben tener este par de leyes. Y, por supuesto, lo más importante, necesitamos que el Sistema Nacional Anticorrupción y los diferentes órganos de este sistema sean lo suficientemente robustos para vigilar, controlar y para sancionar estas prácticas. Y del otro lado, necesitamos que las empresas se tomen en serio este nuevo modelo de integridad corporativa y se tomen en serio su papel en la lucha contra la corrupción, se tomen en serio esta idea de que sin empresas que vendan buenos bienes y buenos servicios, empresas que además utilicen el concepto de integridad como su centro a través del cual se realiza cualquier operación, si el mundo empresarial no se toma en serio, va a ser muy difícil nivelar esta ecuación. Y por eso necesitamos que las organizaciones empresariales le entren con todo a esta dinámica. Esté en su beneficio. Es decir, una de las cosas más importantes que hay que promover y que tratamos de promover desde el INCO es que la inversión en modelos de integridad, en paquetes de integridad al interior de las empresas, como está el tema hoy de corrupción, puede ser incluso una inversión redituable en términos económicos. El vender limpio, el ser una empresa limpia, se puede convertir como lo que era el tema de vender verde hace algunos años. Los mexicanos estamos cansados y estamos frustrados de servidores públicos y empresarios que pretenden privilegios y beneficios extralegales. Convertirse en empresas limpias, convertirse en empresas íntegras, se puede convertir en una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa. Datos que me parecen interesantísimos y después también algunas propuestas. Y a lo mejor algo que de tu intervención te lo dejo ahí para la siguiente posibilidad que tengas de participar, es cuál es la relación, si es que efectivamente se está presentando 2012, 2018, etcétera, la relación entre estas empresas y financiamiento de campañas políticas. Seguramente ya lo tienen medido, pero me parece que ahí hay un tema central que podríamos explorar. Ahora entonces le voy a dar... Cuando se habla de las empresas, pues las pequeñas también nos sentimos incluidas. Entonces, se siente como que no nos gustan empresas y corrupción, porque deben saber todos ustedes que yo represento a la única asociación empresarial, o sea, la única asociación que tiene 52 años en México y que tiene además, pues casi todos somos, antes éramos pymes, éramos sí, pequeñas y medianas, ahora somos MIPYMES, porque la base económica de este país ha cambiado. Hace 12 años, 15 años aproximadamente, éramos pymes y nos sentíamos pues que íbamos en crecimiento, y resulta ser que ahora nos hemos convertido en MIPYMES. Esta asociación tiene ¿qué les puedo decir? El 90% de las empresarias estamos entre pequeñas y micros. Grandes no tenemos, ojalá tuviéramos el 10%.
Pero yo sí quiero referirme a las empresas que se refirió mi compañero. Esas empresas que son el 8% de este país y que producen la mayoría del Producto Interno Bruto, generan la mayoría del Producto Interno Bruto de este país también. Entonces, ya se imaginarán ustedes, ¿cuántas son? ¿100? Probablemente 80, 50, no sé. Conozco algunos de los empresarios que también generan, y a nosotras nos llama mucho la atención porque quisiéramos ser de ese grupo que genera 27,000 empleados, 50,000 empleados. ¿Por qué? Porque en este país lo que hace falta es que haya empleos de calidad y también necesitamos mano de obra de calidad. Es como un círculo vicioso en el que estamos metidos aquí en México, porque efectivamente para poder que las empresas obtengan un crecimiento, se ha hecho casi costumbre que sean las empresas que pueden invertir 7, 5 millones de pesos, así, de meterlos como si estuvieran licitando para obtener a cambio 20 millones de pesos a fondo perdido. O sea, la verdad es algo terrible lo que sucede aquí. Siento yo que es como eso que comenté ahorita, un círculo vicioso, y lo que yo quiero exponer aquí en realidad es muy sencillo y es algo que yo creo que todos conocen. La corrupción en México y en el mundo. Yo estuve, por ejemplo, hace como un mes y medio en el foro 2018 de la OCDE, aquí en la Ciudad de México, en donde México obtuvo el primer lugar en corrupción y el último en competitividad. Es una pena para todos. Yo creo que para quienes estamos en los sectores productivos es como querer gritarle a todo el mundo que no somos culpables de lo que está pasando en este país, pero sí somos, sí tenemos todos una parte de culpabilidad porque nos callamos, porque tememos, porque tenemos miedo, porque no decimos la realidad. Muchas veces eres hasta testigo de las cosas que suceden en los círculos gubernamentales, digamos, pero no puedes hacerlo porque no tienes, a pesar de que eres testigo, no tienes ninguna prueba. ¿Cómo vas a comprobarlo? Entonces, aquí en México sucede que si la microempresa se convirtió en la base económica del país, la microempresa casi toda está en la ilegalidad. Son los changarros, son los abarrotes de nuestros familiares, a lo mejor, que no tienen a nadie inscrito en el Seguro Social, un Seguro Social que no presta ningún servicio, pero que tenemos obligación de pagar, y de pagar altos costos por un servicio que no funciona, que no sirve. Entonces, esa es una obligación de todos los empresarios y empresarias, por decirles que, bueno, uno de los requisitos principales de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias para ingresar es que tengas un empleado al menos registrado en el Seguro Social. Si no, no eres considerado que estás en la legalidad. Y tienes que comprobar además que estás inscrito en Hacienda y que pagas impuestos. Nosotras como organización empresarial, al ver a miles de mujeres, porque si ustedes recuerdan, este país tiene la mitad de hombres y la otra mitad de mujeres. Una mitad de mujeres que no tiene acceso a tener un negocio propio, muchas de ellas quisieran tenerlos. Empezamos a tener nosotras emprendedoras para darles mentoría, emprendedoras y mujeres indígenas, porque tenemos un grupo de mujeres indígenas importante que también son empresarias, pero resulta que ellas, por tener intermediarios también de gobierno, pues no progresan,
y si el esposo no es el que aparece. Si ustedes, alguno ha observado que en Chiapas son las mujeres las que traen todo cargando y además los niños de la mano, y los hombres no aparecen, no están. Los hombres están en su casa y no están haciendo de comer, precisamente. O sea, la cultura indígena ha, digamos, abusado muchísimo de las mujeres, y al tener nosotras un grupo de mujeres que se acercan a la asociación y que nos dicen, bueno, nosotras creemos en ustedes y les tenemos confianza, ustedes enséñenos cómo vender, cómo comprar, cómo no utilizar intermediarios. Así que la empresa y la corrupción en México tiene varias caras, porque tiene la cara esa del sector. No todas son empresarias. Las empresarias solamente somos el 5%, que también las tenemos. Pues resulta que 6 veces trabajan y no les pagan porque son negocios familiares. Entonces tienen que aportar su trabajo. Y las encuestas dicen otras cosas. Dicen a quién va abajo y quién va en el medio. O sea, eso a mí se me hace... Y busquemos a México, a ver dónde está. A mí se me hace que esa flechita de los países que están en la OCDE, ocupamos el último lugar en productividad y el primero en corrupción, así que debemos tener un lugar ahí de honor. Y aquí estamos también, aquí en América Latina, bueno, pues somos mejores que Venezuela, por ejemplo, somos mejores que varios países que a lo mejor Venezuela están, ¿aquí? ¿Cuál es este? Están peor que México. Ahí está la percepción de corrupción en el sector público, países de la OCDE, y ese rojito que está ahí es México, el que tenemos en rojo es México. Entonces, es lo que yo les decía, son los resultados de este año. Y vamos a ver, tienes que darle una pequeña mordida a la primera persona que te atiende en un ayuntamiento o en una secretaría, de decir que todos son iguales. No somos todos iguales. Tampoco los funcionarios, que también son honestos, no van todos en el mismo paquete. Ni tampoco vamos todas las pequeñas, medianas en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque nosotras nos va a quitar esa multa o sanción por algo que hayas hecho, ¿no? Entonces, obtener, fíjense, medianas, pequeñas y micros de México, sufrimos esto. Y yo quiero pensar que los grandes sufren a lo grande también, porque no crean que no son... yo recuerdo una vez, siempre me ha gustado la historia, me metí también al diplomado y lo conocí ahí. Un señor muy famoso, no sé, alguno de ustedes recuerda a don Ángel de Merutis, esa familia de Merutis muy famosa de agricultores allá. Este señor ya ahorita está retirado, ya les estoy hablando de mucho tiempo atrás. Iba con su contador de aquí de mi empresa, se los tengo que dar, pero venía enojadísimo, iba. Es la primera vez, yo nunca he escuchado a ningún empresario ni a nadie que diga nada de este tipo, ¿no? Sánchez está muy bien, ha hecho una descripción general de problemas, de las pymes, como le llama ella, y ahora, a lo mejor en la segunda parte de su exposición, nos podría desarrollar el tema de qué es lo que piensa en este muy importante nivel de pequeñas y medianas industrias para combatir la corrupción que nos ha señalado existe en estas empresas. Muchas gracias. En la segunda parte. Gracias. Ahora le pediría a Liliana Martínez. Hoy venimos a hablar de temas de corrupción, pero nadie ha tocado el tema de qué es la corrupción, ¿verdad? Yo creo que es importante. Y aquí yo me encontré una definición que la verdad me gustó, porque me parece que cuando hablamos de corrupción tendemos simplemente a pensar en el soborno,
pero el concepto es mucho más amplio y en principio yo creo que me gusta esta parte que pongo aquí, sobre todo la parte esta azul que dice: la palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos con el fin de obtener un beneficio personal o para un tercero. Esto me parece que es muy importante porque muchas veces pensamos, como decía yo, que simplemente tiene que ver con temas de normas legales, pero no, también hay un componente ético, como abordaré más adelante, que es el por qué también para las empresas es importante cuando hablamos de una cultura de prevención de la corrupción. Bueno, ahora voy a ir muy rápido, por supuesto, y espero, bueno, lo voy a leer porque en algunos casos salió un poco pequeño este texto, pero simplemente para ir viendo sobre cuál es el marco legal. Porque les cuento una anécdota rápidamente. Hace muchos años ya que estoy yo en la empresa General Motors, nosotros como empresa principalmente de capital americano, está regulada también la empresa por las leyes de anticorrupción y antisoborno en los Estados Unidos. Hace mucho tiempo recuerdo que estaba yo en la empresa y de repente nos llegó una auditoría de la misma empresa en Estados Unidos. Y bueno, en ese momento yo dije, ¿qué es esto? Porque nunca en la vida habíamos tenido esto, y por el otro lado, no existía este tipo de regulación y de marco regulatorio en México. Lo interesante es que a partir de esto conocí sobre esta cuestión, y bueno, voy a hacer algunas semejanzas incluso con lo que después fue la publicación del Sistema Nacional Anticorrupción, y bueno, ciertas bases que evidentemente son el marco jurídico, que ahora, independientemente de que tenemos que obedecer estas reglas simplemente porque nuestra casa matriz está en el extranjero, pero que también hay un marco legal por el cual es importante que empresas mexicanas sigan precisamente el cumplimiento de leyes anticorrupción. Entonces, bueno, de entrada me parece que es importante señalar lo que señala nuestra Constitución Política en el artículo 108, que dice: para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Y señala el artículo 109 que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente, y se señala que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación aplicable. Este punto es importante porque al final del día, sobre todo en temas de corrupción, tenemos que saber cuándo estamos frente a un funcionario público o un servidor público. Quiero aclarar que en ocasiones, porque es importante para la empresa determinar esto, por ejemplo, hoy tenemos en algunos sindicatos líderes que además están siendo diputados o siendo senadores. Es decir, tenemos que tener cuidado porque al final del día, si bien estamos tratando con un sindicato o un líder sindical dentro de la empresa, también tenemos que conocer que a la vez estamos tratando con un funcionario público, y cualquier acción que pudiéramos cometer de manera equivocada pues nos puede llevar a una sanción. Por el otro lado, también es importante hablar en este caso de lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Uno de los objetos de esta ley es establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, entre otros, por supuesto, no solo a nivel individual, sino también por parte de las empresas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Y señala igualmente esta ley que son sujetos de esta ley los particulares vinculados con las faltas administrativas graves. La propia ley establece cuáles se consideran como actividades o faltas administrativas graves en el capítulo 3 de la misma,
y entre otros señalan el soborno, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa, la colusión en contrataciones públicas, el uso indebido de recursos públicos y la contratación de servidores públicos que posean información privilegiada. Más adelante voy a abordar cada uno de ellos. De nueva cuenta, aquí en el Código Penal también se estipulan los delitos por hechos de corrupción. En el artículo 212 señala que se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente. Por supuesto, en este caso es importante también saber que no solamente será sancionado desde el punto de vista penal el servidor público, pero también en este caso la persona física, el individuo o empresa que de alguna manera coadyuve a la comisión del delito, de la conducta ilícita. Finalmente, en cuanto al tema de marco regulatorio, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquí básicamente es importante resaltar lo que se estipula en el artículo 421, en el que se señala que las personas jurídicas, en este caso igual las empresas, serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización, lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Es importante también resaltar lo que señala en el sentido que dice que no se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, y que finalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su disolución aparente. Explico esto. Básicamente es muy importante este punto, sobre todo para las empresas, ya que aquí es donde a las empresas, de alguna manera, se nos invita a lo que decía Max. No basta solamente el decir, oye, era un empleado, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía que el señor para obtener un permiso daba dinero, porque al final del día es mi obligación como empresa tener el conocimiento primero de mis actividades, por el otro lado supervisar y tener mis propios códigos de conducta, que ante una situación de este tipo, bueno, sí sirven de alguna manera para decir, oye, yo entrené al empleado, yo le dije que no podía, que tenemos un código de ética, de integridad, que no podía dar ningún soborno, sin embargo, el señor de todas maneras lo hizo, pero eso no me va a quitar la responsabilidad. Por eso es importante, otra vez, que no nada más dejemos esto de lado, sino que tengamos las empresas muy en cuenta que esto es una responsabilidad que puede llegar hasta el Consejo de Administración. Entonces, en ese sentido, bueno, por eso es importante este tipo de planes. Quiero señalar por el otro lado aquí los puntos de coincidencia en cuanto a otras leyes de antisoborno a nivel internacional. Y aquí, bueno, de nueva cuenta, creo que es importante en este punto mencionar lo que señala el artículo 66 en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que habla de que incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos servidores públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público. En el caso del famoso Foreign Corrupt Practices Act, que es esta ley antisoborno en los Estados Unidos, en general prohíbe el ofrecimiento de un pago, la promesa de un pago o el pago mismo, o autorizar el pago de dinero o cualquier cosa de valor a cualquier oficial de gobierno en el extranjero para influir sobre cualquier acto o decisión en su capacidad como oficial de gobierno para asegurar una ventaja indebida para obtener o retener un negocio. Creo que en este caso las coincidencias son importantes. Como empresas tenemos que tener cuidado, nuevamente, que el tema de anticorrupción no solamente se refiere al tema de no pagos y no sobornos. Hay algunas acciones que es importante considerar cuando estamos tratando con oficiales de gobierno, porque al final del día es relevante saber que si yo ofrezco un viaje, si yo de alguna manera le digo a alguien, oye,
te invito a conocer una de mis plantas, y por ahí nos vamos a Las Vegas también, pues evidentemente ya estamos ante un tema de corrupción, ¿verdad? Entonces, oye, pero es que no hubo dinero, pues, era una visita de planta, sí, pero obviamente, realmente aquí es importante tener mucho cuidado en cuanto a lo que es precisamente un tema de negocios, que yo invito a alguien finalmente que conozca mi negocio, y otra cosa es que además se le dieron ciertos entretenimientos que ya no tenían nada que ver con el negocio, pero que finalmente todo tiene que ser de acuerdo realmente a la actividad que se está relacionando. Comento también, por ejemplo, otro caso, antes de pasar al tema de las sanciones, que al final, por ejemplo, también hay que tener cuidado. Nos pasó recientemente algo que comento con ustedes. Tenemos periodistas, nosotros regularmente llevamos periodistas a estos eventos porque estamos enseñando los vehículos. Teníamos un periodista que finalmente trabaja para alguien que está como funcionario, se vaya a la cabeza de esa institución, de esa secretaría, y se corre un procedimiento interno para temas de transparencia, y finalmente se le diga, oiga, queremos invitar a tal funcionario. El gobierno de Ana María Sánchez, cómo el gobierno actúa con los particulares. Y esta última parte de Ileana Martínez me pareció muy interesante porque no solemos ver esas relaciones de corrupción que se puede dar entre la misma empresa. Normalmente lo pensamos como el gobierno contra un externo, pero esta forma, digamos, más transversal de corrupción, la verdad que resulta muy interesante y sí tiene afectaciones. Entonces, Max, si quisieras en unos 5 minutos hacer alguna conclusión, tú manejas esto bien, tú sabrás de qué cuestión, pero ojalá si me contestaras esa preguntita que te dejé por ahí. Por el tema del financiamiento de las campañas, que es este gancho que les permite mantenerse en este ciclo. Y tercero tenemos a las que se refería Ana María, que son las empresas medianas y pequeñas, que muchas veces están sometidas a lo que me han comentado a mí, ¿no? Es decir, si no doy un departamento del penthouse a los diferentes niveles de gobierno que enfrentan. Ahora, otra reacción de lo que decía Ileana, que entonces ese es el tema de riesgo en la relación gobierno-empresario. Por lo menos pondría tres tipos diferentes para los cuales tienen que prepararse, incluso menor de ayúdame a desatorar al diputado local o al lado desvío de recursos que existen en la relación empresa-gobierno. La están algunos diferentes tipos de soborno, pero hay diferentes formas de cometerlo y entonces tienen que adaptarse a las diferentes formas que hay en México, ¿no? En una de ellas, y lo vemos todos los días, y justo el gancho en la relación se crea a la hora de la campaña política, ¿no? Es decir, el 3.400 cargos a ser electos. Y entonces, en este momento lo que tenemos es un mercado de ofertas que encontró que en las épocas de campaña había un aumento brutal en el efectivo circulando en la población. Muy bien. Yo quiero comentar algo a ninguna asociación civil. Esta asociación civil sin fines de lucro que promueve que la gente venga a la legalidad, que las emprendedoras vengan y se registren para promover el emprendedurismo en México. Casi 6. Crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que ahorita platicábamos, desde los más grandes hasta los más pequeños, todos pagan una cuota, y los que no pueden pagar esa cuota se quedan, mueren, sobreviven, pero nunca crecen. Entonces, quiere decir eso, que qué bueno que tengan las paraestatales, pues, y lo reconozco. Tenía una empresa que está concesionada de ustedes, de General Motors, a todos. Y también digo yo que nosotros como ciudadanos dejamos mucho de nuestra parte, lo que tal vez sí pudiéramos poner. Entonces, no decimos las cosas porque quién sabe qué nos va a pasar. Entonces no decimos nada. Y nos puede participar en el Women 20 en Alemania, invitada por el gobierno de Alemania, pero no puedo tener que sí cambie. Gracias. Diana, por favor, para cerrar esta parte. Sí, cómo no.
Bueno, dos comentarios en relación a las conclusiones. Recibir ni ofrecer bienes, servicios o entretenimientos que tengan un valor significativo. Y ahí vamos a lo mismo. Creo que es importante que tengan muy claro qué es el valor o lo que finalmente se acepta. Simplemente porque te regalan una gorra, la verdad es que eso no tiene un valor significativo. Claro que no sea una gorra de una marca para los empleados, ¿cuál es el valor? Que puede ser permitivo y que no te pone en un riesgo. Finalmente también en cuanto al otro tema que se comentaba, empresas distintas y son compañías distintas de lo que es la casa matriz. Sin embargo, esto no implica que no se haga también una investigación. En todos los municipios en donde se tuvieran que presentar, cuando tenemos hoy todo tipo de plataformas digitales para evitar que exista voluntad política para acabar con la corrupción o solo es un doble discurso. También muy buena pregunta, muchas gracias. Lo que diría, exigir que haya voluntad política para transformar las condiciones. El Sistema Nacional Anticorrupción y los diferentes órganos y procesos que están ahí están ya planteados, pero la clase política no los va a activar, acabar de implementar y nos vamos a sentar a esperarla toda la vida. Gracias, Max. Adelante, Ana María, por favor. Gracias. Bueno, las dos preguntas mías van en el mismo sentido. Una de ellas es cómo se verá en la práctica la implementación. A los tres participantes, creo que fue una muy buena mesa, salieron algunos aspectos importantes y desde luego el tema es complejo, lo estamos tratando de diferenciar, de cortar para poderlo ir comprendiendo. El próximo 11 de junio a las 6 de la tarde tendremos un tema también interesante que es el de la desigualdad y la corrupción, cómo es que la corrupción está favoreciendo o está impidiendo, lo que vamos a ver, que se mejore esta condición de desigualdad tan importante que está viviendo el país. Estará Valeria Moy y Mario Luis Fuentes, quienes también son muy competentes en estos temas y ojalá nos puedan seguir también. Quiero de verdad agradecer muchísimo a los tres expositores de hoy, Eliana, María y Max, por esta muy interesante disección del programa y del problema, y seguimos trabajando en estas cosas. Muchas gracias y muy buenas noches.